Bueno, bienvenidos a esta última tutoría se refiere a la asignatura Gestión de la Productividad. Y ya hoy es la última vez que nos vamos a encontrar en este espacio. En las próximas ocasiones quedará ahora sus proyectos finales, ¿verdad? El proyecto final hay que realizar una exposición. Hemos venido hablando de uno de los conceptos más influyentes en la historia en la gestión de la productividad, que es el Kaizen. Recordar brevemente que el Kaizen significa mejoramiento continuo, pero reducir Kaizen a una traducción sería, en mi caso, muy simplista. ¿Por qué? Porque Kaizen no es solamente una técnica de producción ni una herramienta de calidad, como en algunos espacios se ha querido eh, comunicar o ofrecer, ni tampoco un programa de eficiencia. Yo esperaría que a este punto ya de la asignatura, y conforme lo que hemos venido conversando, Kaizen es una realidad, una filosofía de la gestión organizacional. Y es una manera distinta de entender la productividad, la calidad, el liderazgo y el aprendizaje organizacional. Y este enfoque ha sido clave para explicar cómo diferentes empresas japonesas en muchas décadas superaron la competitividad de empresas occidentales. Y hoy vamos a analizar un tema que, en mi opinión, es particularmente importante. ¿Cuál es? El cambio cultural dentro de las organizaciones. Según Imai, el verdadero desafío del Kaizen no es técnico, es cultural. Eh, Hay una frase en estrategia empresarial que menciona que la cultura se desayuna todos los días de la estrategia, porque al final son las personas quienes deciden que las cosas sucedan o no dentro de las organizaciones. Entonces, cuando hablamos sobre el cambio de una cultura, aquí vamos a ir introduciendo una idea que, en mi opinión, es fundamental. Muchas empresas intentaron copiar herramientas japonesas de productividad, implementaron círculos de calidad, controles estadísticos, programas de sugerencias, control total de la calidad, pero fracasaron. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Yo no sé si usted, le voy a poner un ejemplo pedagógico a esto. Si en algún momento ustedes han cocinado y uno a veces intenta copiar una receta y ejecutarla al dedillo, es decir, paso por paso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la copiamos paso por paso? Va a depender mucho de la actitud, de la experiencia, de la forma de hacer las cosas. Igualmente sucedió en el caso que les describí en el campo organizacional. Se quiso copiar la herramienta, pero no la mentalidad. Que aquí hay un punto de inflexión muy importante. El éxito de las empresas japonesas, según Imai, no se explicaba únicamente por las técnicas, sino una cultura que estaba empeñada a mejorar continuamente. Y en ese contexto, los problemas se buscan donde en muchas organizaciones más bien se evitan, los errores se analizan, en algunos casos los errores simple y sencillamente pasan desapercibidos o en su defecto ni siquiera quieren conocerse. También los procesos se mejoran y las personas aprenden constantemente. Por eso es que hablamos que el Kaizen es una filosofía organizacional. A tal tenor, eh, vamos a abordar en mi opinión, cuatro temas que son fundamentales. El cliente como el juez final de la calidad, la relación que usted pueda tener con un proveedor, el cambio cultural organizacional, pero también algunas conclusiones que se pueden derivar de la conversación que les traigo el día de hoy. Y esto desde una visión sistémica, porque el Kaizen no se limita al proceso productivo.
Kaizen, ¿qué abarca? Clientes, proveedores, trabajadores, administración, cultura organizacional. Es decir, es todo el entramado empresarial. Y este enfoque sistémico es una de las grandes diferencias entre el modelo japonés y muchos modelos occidentales. No está de más decir que si tienen alguna duda, algún comentario, por favor siéntanse en total y absoluta libertad para comentar. ¿De acuerdo? Luis y Rosy que están acá presentes. De acuerdo, profe. Bien, vamos a ir adentrándonos en esta conversación. El cliente, al final ese es el juez. eh, y una de las ideas más importantes que el Kaizen establece, y yo quisiera que se lo lleven para la vida, es que la calidad no la define la empresa. No, la calidad la define el cliente. Y usted dirá, pero profesor, esto es demasiado obvio que usted no lo diga. Pero históricamente, déjeme contarlo, no era lo usual. ¿Por qué? Porque durante décadas muchas empresas definían la calidad con base a esos estándares internos. Pero IMAI logra plantear algo diferente. La calidad existe únicamente cuando quien compra, es decir, el cliente, percibe valor. Entonces, en este sentido, las empresas japonesas desarrollaron sistemas complejos, pero con un nivel de complejidad simple, orientado a quien iba a adquirir su producto o servicio. No controlaban la producción. A ver, es decir, que su enfoque no era solo controlar la producción. También analizaban que el diseño del producto, el servicio, la atención postventa, la experiencia del usuario. Entonces, ¿qué creen que pasaban con la calidad? Esta se convertía en una estrategia competitiva, no solo en un control técnico. Y así las cosas, hay un punto de equilibrio y rentabilidad. Y aquí hay una idea fundamental eh, que me gustaría eh, proponer. ¿Cuál es? Kaizen no solamente mejora la calidad, mejora costos. Aquí tenemos dos comparaciones. Luis, ¿qué es lo que usted observa entre la compañía A y la compañía B? Luis, Espéreme, profe, estoy terminando de leer. ¿ok? No, pues em, el hecho de que la compañía B asume, digamos, va viendo sus errores, va viendo oportunidades de mejora en espacios, en secciones pequeñas, que por añadidura se van convirtiendo pues, en ahorros, en mejor relación con el cliente, mejor calidad al final, porque lo que usted comenta, la calidad depende más del cliente que de uno. Mientras la ¿Ok? compañía B, pues la compañía A, perdón, más bien se queda estancada y se queda haciendo lo mismo que ha hecho siempre y no se adapta a la realidad, digamos, a adaptarse a la calidad, a las exigencias del cliente, que es lo que se debe cumplir a fin de cuentas. So, si me permite complementarlo, lo que he hecho es correcto. Tenemos una De acuerdo. compañía A con un modelo tradicional y una compañía B con un modelo con Kaizen. La diferencia es el punto de equilibrio. ¿A qué me refiero? Cuando una empresa mejora continuamente sus procesos, ¿qué pasa? Reduce desperdicios, mejora eficiencia y optimiza los recursos. Y esto provoca que el punto de equilibrio disminuya. En otras palabras, la empresa necesita menos ventas para ser rentable, porque su operación interna es sumamente eficiente. Y este es uno de los efectos más poderosos del Kaizen. No depende de grandes
innovaciones. Depende de miles de pequeñas mejoras que sean acumuladas en el tiempo. Entonces, aquí les traigo un caso que aparece en el libro, que me parece interesante observarlo, el de Kobayashi Kos, que habla básicamente de una evidencia empírica. Después de implementar el control total de la calidad, la empresa en mención logra tener dos resultados muy claros. Primero, la reducción de quejas de los clientes y la reducción de los costos de producción. Y este es un punto importante para ustedes que están profundizando en el tema de productividad. Muchas veces se piensa que mejorar la calidad es sinónimo de aumentar costos. No. Kaizen viene a demostrarnos lo contrario. Cuando los procesos mejoran, hay menos errores. También podemos presentar o se pueden presentar menos retrabajo y también menos desperdicio. Por ello es que la calidad reduce los costos. Y aquí es donde hablamos de la relación con el proveedor. Y esta es quizás otra de las diferencias fundamentales del modelo japonés en relación con el proveedor. ¿Por qué? Porque en muchos sistemas occidentales la relación es netamente transaccional. Usted me da un servicio y yo le pago. ¿Y qué se busca? Precio más bajo, de alguna forma u otra negociación agresiva, competimos por margen y también cambios frecuentes en el proveedor. En Kaizen la lógica es distinta. Se buscan construir relaciones de largo plazo. ¿Por qué? Porque el proveedor al final del día se considera parte del sistema de calidad. Y esto significa que se comparten estándares, procesos, pero también conocimiento. En otras palabras, hay una relación ganar-ganar. Cuando el proveedor mejora, la empresa mejora. Y per se, toda la cadena de valor interna va a mejorar. Esto es lo que hoy comúnmente le conocemos en gestión de la cadena de suministro, asignatura que también imparte este servidor por si desean explorar un poco en la misma. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda? Rosy. No, a mi parte no. Sí veía que lo que mencionaba de los clientes, que ellos son los que dan todo la evaluación final, es muy importante que de la estructura de la empresa esté sólida para que ellos puedan dar esa imagen, venderla. Es. Y muchas veces la relación con el cliente no se cuida, porque la Y empresa, respecto al proveedor, me parecía curioso porque eso nunca lo había pensado. O sea, yo decía, el proveedor, y pues cambian de proveedor, ¿no? Pero establecer una relación en el tiempo sería muy beneficioso para las dos partes. sí es una relación de ganar-ganar y no una relación donde la balanza esté inclinada hacia un lado. Entonces, ¿cuál es el gran desafío? Cambiar la cultura. Eh, a ver qué pasó aquí. El libro, en el capítulo 7 específicamente, afirma que el problema de la parte occidental no es tecnológico. Yo estoy completamente de acuerdo, a pesar de un libro de una larga data, sigue estando más vigente cada vez más. El problema es cultural. Las empresas occidentales suelen enfocarse en resultados ya, es decir, en resultados inmediatos, en cambios de novedad y usabilidad muy bruscos, estoy hablando de la innovación radical, y Kaizen, en cambio, funciona de otra manera. Se basa en disciplina, en constancia, en aprendizaje, es decir, en hábitos.
si lo quisiera ver desde una perspectiva individual, ese es un hábito. Por eso, muchas empresas fracasan al momento de intentar implementar esta filosofía. Y básicamente es porque no quieren cambiar la mentalidad. Entonces, cuando llegamos al punto de por qué Occidente se resiste el cambio cultural, eh, IMAE identifica 4 barreras principales. La primera, la obsesión inequívoca por el resultado. Más que entender el proceso, aprender del mismo, puntos de mejora, oportunidades que se dieron en el camino, errores también que se suscitaron. Porque muchas empresas han sido acostumbradas a evaluar el resultado final. Es como en el fútbol, recientemente perdió la liga y Heredia le ganó 2-1 y la gente dice, bueno, y perdió la liga 2-1, perdió otra vez, pero no evalúa el desempeño del equipo como tal. Por otra parte, en Occidente también se ignoran los procesos. Cuando hablamos de procesos, esto versa sobre un imperativo y lo vemos mucho acá en diferentes eh, espacios sociales, económicos, de que hay una necesidad por tener el resultado, más no entender que se requiere un proceso para llegar al mismo. Otro aspecto que les traigo por acá es la visión de corto plazo. Esta que es como decir la luz corta. Mucho, en parte, porque los mercados financieros buscan resultados trimestrales. Entonces es así. Pero cuando vemos el Kaizen, requiere paciencia. Un tercer aspecto son las barreras departamentales. En las organizaciones eh, hay rivalidad, hay división y prácticamente cada quien funciona en su metro cuadrado, en su isla o en su imperio. Y no hay un canal, puentes, o se busca la construcción de puentes para trabajar de manera conjunta. Y aquí es donde el Kaizen también nos viene a recordar que requiere una colaboración transversal. Y como cuarto punto, hay un culto a la innovación. Se admiran las grandes transformaciones, el gran salto tecnológico, el nuevo iPhone, el nuevo carro, el nuevo cohete, pero se desprecia la mejora gradual, paulatina. Y esto para mí, y le he dedicado solo una lámina, que me parece que es una frase muy provocadora. Y yo concuerdo. Hay dos tipos de empresas. Las que buscan la mejora continua, pequeños logros todos los días, y las que no. Y me gustaría darles una interpretación de forma estratégica, en el sentido que una organización que no mejora continuamente, al final del día termina perdiendo competitividad, porque su entorno cambia, los clientes cambian, la tecnología también cambia. Entonces acá es donde usted se pone a pensar de que el Kaizen no es una opción, se convierte en una necesidad real. Y en esta tesitura, como les decía inicialmente, que había un tema de mentalidad por medio, quise profundizar y dedicarle un espacio a hablar sobre la mentalidad del Kaizen. Y lo he llamado así, mentalidad Kaizen, donde me gustaría que recuerden cómo se puede mejorar continuamente, reconocer los problemas,
aprender de los errores, trabajar en equipo. Pero después tenemos la mentalidad tradicional, aquella que busca ocultar los problemas, proteger el status quo, enfocarse solo y exclusivamente en resultados, pero también el que evita responsabilidades. Póngase a pensar si esto es algo que pasa en sus equipos de trabajo, en su vida cotidiana, con la gente que tiene alrededor. Se ocultan los problemas, se adornan, se protege quien tiene una relación mayor de poder. Este siempre va a prevalecer, busca que su estatus prevalezca. Se piensa más en el resultado que en el aprendizaje. Pero también por otro lado, nadie quiere asumir la responsabilidad, entonces se juega el ping-pong. ¿Sabe cuál es el ping-pong? Yo le tiro a usted la pelota y usted me la devuelve. Yo se la tiro y usted me la devuelve. Y parece un círculo de nunca acabar. Entonces aquí es un tema cultural. ¿Me siguen con esto? ¿Queda claro con los ejemplos que he dado? Sí, profesor, queda muy claro. Ok, gracias. Entonces el proceso de cambio cultural en la empresa, perdón, ya. El proceso de cambio cultural en la empresa ocurre en etapas. Pueden haber más. Yo he querido traer como los pilares, los principales. Usted le puede agregar, pero no le puede quitar. ¿Estamos de acuerdo? En primera instancia, necesitamos reconocer el problema. Si usted no puede reconocer el problema, no puede mejorar. En los grupos de alcohólicos anónimos hay una frase que es muy importante para usted ingresar a estos círculos. Usted tiene que reconocer que tiene un problema. Si no lo reconoce, no puede mejorar. En segunda instancia, está el hecho de capacitar a las personas. Capacitar específicamente para resolver ese y otros problemas que también puedan derivarse. Y aquí podemos usar herramientas como el Ichikawa o la espina de pescado. Las herramientas deben enseñarse, pero también la capacidad de analizar, de pensar más allá, de proponer, de resolver. Como un tercer momento está el estandarizar la mejora. Ok, usted encuentra la solución. Píntela como un proceso, un paso a paso. Hice esto primero, después lo otro, interactué con este departamento, pude solventarlo de esta otra manera, introduje esta técnica o este conocimiento, etc. Y cuarto, hay que sostener y elevar el estándar. ¿Qué significa? Sostengo el proceso, pero eso no me impide a que toda vez ya sea documentado, yo lo pueda ir mejorando con el tiempo. Usé el diagrama de causa y efecto. Bueno, pero puedo, en vez de utilizar el diagrama de causa y efecto, puedo evolucionar a utilizar modelos matemáticos avanzados e incluir técnicas en analítica predictiva, por ejemplo. Lo que les quiero decir es que si una vez me funciona la receta, no se queden con ella perpetuamente. Busquen cómo más bien irla mejorando y depurando en el tiempo. Esta es una de las láminas más potentes. ¿Cuál es? Construir calidad en las personas. ¿Por qué? Porque uno de los principios más importantes del Kaizen es reconocer que la calidad empieza en las personas, antes de hablar de tecnología o de procesos. Porque las organizaciones deben desarrollar y deben enfocarse a personas que sean capaces de detectar problemas, analizar procesos, que puedan proponer una mejora. Y esto implica liderazgo, implica formación
pero también implica confianza organizacional. Les doy un ejemplo de cómo estamos construyendo calidad en ustedes en esta asignatura, en el desarrollo del proyecto. Desarrollo del proyecto, ustedes detectan una necesidad, analizan un proceso, proponen una mejora, pero cada uno tiene que sacar su carácter y su formación para trabajar por el bien común, es decir, por el colectivo. Y esa es la esencia del liderazgo. La formación la reciben a través del acompañamiento de este servidor a lo largo del cuatrimestre para que sea de la mejor forma posible. ¿Y dónde está la confianza organizacional? Que están bajo el amparo de la Universidad Estatal a Distancia, en la Escuela eh, Dirección de Empresas, pero también en la Cátedra de Operaciones y Tecnología. Es una confianza que les da la organización para que ustedes puedan ponerlo en marcha. ¿Se entiende esto, lo que es construir calidad en las personas? Yo quiero aquí abrir un debate. Si ustedes detectan el problema, ¿por qué entonces pensar en usar motores de inteligencia artificial para que les resuelva el problema? ¿Por qué no pensar más bien en cómo usted puede proponerlo? ¿Cómo usted puede modelarlo? ¿Cómo usted puede solucionarlo según diferentes escenarios? Y hago el paréntesis porque en ese momento de construir calidad en las personas, recuerde que antes de hablar de tecnología o procesos, o ChatGPT o Grok o Deep Learning o el montón que hay ahorita, o Claude, los de Anthropic, confíe en usted. No se deje llevar por esa tentación de que alguien le resuelva algo que usted puede hacerlo. Tenemos las relaciones laborales y administrativas. ¿Esto es un enemigo o es un aliado? Bueno, y aquí hay un contraste fuerte entre los modelos, por cuanto el modelo occidental habla de conflictos laborales. Las organizaciones hablan de conflictos. En cambio, el modelo Kaizen habla que tanto usted y yo podemos colaborarnos. Porque cuando las personas de una organización trabajan o participan en mejorar procesos, ¿qué sucede? Se aumenta el compromiso, aumenta la motivación, aumenta también la productividad, y por eso el Kaizen promueve algunos sistemas, como el tema de las sugerencias, los equipos de mejora continua, los círculos de calidad total, ¿no? Y otros que puedan derivarse. eh, Lecciones aprendidas, en las agendas semanales, usualmente ahora se da un tema en particular y hay una persona que lo investiga y lo expone como parte de enriquecer el conocimiento organizacional presente. La cultura de la productividad. Básicamente, en la cultura de productividad significa, y me gustaría que usted eh, lo recuerde de esta manera, es que todos participan, todos y cada una de las personas participan. No es solo desde la gerencia, no solo ingeniería, aquí es toda la organización, desde el que barre hasta el oficial de seguridad, hasta el presidente de la empresa. Y esta cultura se construye con tres elementos visibles: un liderazgo, un sistema que nos diga en la organización cómo podemos mejorar, pero también si estamos haciendo las cosas bien, que se les reconozca a los colaboradores. No es solamente una palmadita en la espalda, como usualmente se está planteando. No, hay formas de reconocer el trabajo de las personas. Y también
deseo recordar que el principal activo de una organización es la gente que esté motivada. ¿Por qué? Porque sin estos elementos, el Kaizen, al final del día, no se va a sostener. Eh, entonces, tenemos los aspectos duros y suaves de la productividad. Duros como tecnología, equipos, sistemas, pero están los aspectos suaves. Las personas, la cultura, la comunicación, la motivación y el liderazgo. Es lo que transforma verdaderamente el Kaizen. En lo que es difícil de imitar, la parte suave, la forma en cómo se relacionan las personas, cómo me comunico, cómo estoy motivando, cuál es el liderazgo que se está implementando, etcétera, etcétera. Es importante hablar sobre el compromiso de la alta dirección. Yo voy a hacer el ejemplo pedagógico con el proyecto. Estamos en un grupo de trabajo, lo formamos Ross, Luis y Jack. ¿Qué es lo que usualmente se ve en los trabajos? Rosy hace una parte, Luis hace otra y Jack hace otra. Al momento de entregar, copiamos. ¿Quién se responsabiliza por mi parte? ¿Jack o el grupo? El Sí, pero grupo, al final cuando es una entrega grupal, es responsabilidad de todo el grupo. Claro, pero ¿qué es lo que usualmente sucede? Cuando algo no sale bien, ¿quién es el responsable? El que lo hizo. lo hizo. Y eso está bien, ¿no? Porque ustedes al principio lo dijeron, el responsable es el grupo. Alguien debió haber leído mi parte y decir, Jack, su parte no tiene ni pies ni cabeza. Entonces el Kaizen tiene que ser una estrategia. ¿En qué sentido? Que uno como grupo pensando en que estamos construyendo Kaizen en los trabajos, en los proyectos de esta asignatura, me tengo que responsabilizar, pero tengo que involucrarme por mejorar el proyecto o la parte del otro. No solamente quedarme con lo que yo hice. Y si el otro lo hizo mejor que yo, pues decirle, mira, te voy a invitar a un café como un sistema de recompensa porque lo hiciste extraordinariamente bien. Pero si Jack lo hizo mal, decir, bueno, yo lo hice mal, ocupo ayuda. ¿Cómo podemos mejorar? De eso se trata el Kaizen. Y eso es lo que uno esperaría, que ustedes salgan con esa filosofía de trabajo para la vida. No solamente desde un plano no solamente desde un plano académico, de que hice un proyecto y ya, sino es que también entiendan que en la práctica ustedes son un claro ejemplo de la propulsión o no del Kaizen en su máxima expresión. ¿Se comprende esto? Sí, profe. Sí, sí se comprende, pero y todos somos de diferente pensamiento y de carácter diferente de dominio grupal, y entonces eso influye mucho también. Totalmente. Y eso no es diferente a lo que es en la vida real. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que tanto aquí se preparen para cuando lleguen a una organización, saquen su liderazgo, saquen sus aportaciones, saquen su análisis. Y no haya forma evidente, al menos al inicio, de que les puedan traer abajo alguna aportación que ustedes quieran realizar. Pero si en su caminar universitario no aplican estos conceptos, en la vida diaria se les va a hacer más complejo. Y eso es lo que buscamos. Ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces,
A ver, al final del día, muchas organizaciones lo que buscan son cambios radicales. Pero las ventajas competitivas, tanto en el plano organizacional como en el plano individual, se construyen de forma distinta, no mediante grandes cambios, sino mediante miles de pequeñas mejoras sostenidas en el tiempo. Y eso al final es Kaizen. Vean, imaginemos por un momento una empresa de manufactura. A ver, se me viene a la mente una empresa que las máquinas se tienen con una frecuencia debido a pequeños, no sé, ajustes o cambios de moldes. Esto tarda entre 15 y 20 minutos. Una empresa tradicional, una mentalidad occidental que dice, cambiamos la máquina, pero un enfoque de Kaizen que nos recuerda, parte de una pequeña pregunta, y ojalá usted la pueda anotar. ¿Qué pequeñas mejoras pueden hacerse en el proceso actual? Y entonces, a partir de un análisis y una conversación, eh, hay un equipo que se involucra, entiende el problema, busca una solución y dice, bueno, las herramientas necesarias para el cambio del molde no están debidamente organizadas. También que no existe un procedimiento estándar para el cambio y cada operario lo hace de forma distinta. Entonces, la mejora en el Kaizen consiste ¿en qué? En crear un estándar de cambio de moldes, organizar, por ejemplo, se me ocurre las estaciones fijas y capacitar a las personas con un método diferente. ¿Qué creen que podríamos tener como resultado? Tenemos un problema de tiempos, podríamos pasar de 20 minutos, no sé, digamos 5, 8 minutos. No hubo que invertir en tema de tecnología, solo mejoramos el proceso. Y es el pequeños cambios repetidos con una alta frecuencia y lo que verdaderamente construye ventajas competitivas. Si hablamos, por ejemplo, en el tema de logística. A ver, una empresa detecta que sus entregas están llegando muy tarde. El problema no es el transporte, que tiene una flota de lujo. Hablemos que es la organización del almacén. ¿En qué sentido? Que los productos no están ubicados de una forma lógica. Las personas están perdiendo mucho tiempo buscando los productos. Entonces se aplica un proyecto Kaizen utilizando herramientas como 5S, la organización de la estantería, rutas diferentes en posiciones distintas. Se puede usar tecnología, drones para ubicar los productos también en la estantería como más rápido o sensores también. Y en ese momento, cuando empezamos a hacer esos pequeños cambios, el tiempo de preparación de los pedidos baja un 40%. Y con ello se puede solucionar los tiempos de entrega. Entonces, ven al final de esto, el Kaizen es para todos. La ventaja competitiva en las organizaciones rara vez aparece de golpe. No se construye por un cambio o de la noche a la mañana. Tuvieron que haber pasado muchos procesos de experimentación, entiéndase prueba y error, aprendizajes, y cuando una cultura lo asume de esta forma, empieza a desarrollar una mentalidad distinta. Esta es una cultura donde todos mejoran, aprenden, participan.
La productividad no depende solamente de la tecnología, depende, como espero haya quedado claro el día de hoy, de la mentalidad con la que la organización decide mejorar todos los días. Y bueno, no puedo dejar de dar las gracias a ustedes dos, a Luis y a Rosy, quienes han estado presentes en estas tutorías para la asignatura. ¿Dudas, consultas, comentarios? Por favor. No dudas, profe, muy interesante todo. De hecho, el caso que comentaba de la empacadora y el cambio de moldes es un caso puntual que hemos tenido en la planta de nosotros, que lo hemos ido solucionando de maneras parecidas a esas, como por ejemplo tener las herramientas más cerca, algunas partes que se pueden hacer sin, como con dispositivos que no necesitan una herramienta, sino algo que esté ahí siempre. Se han ido haciendo cosas de esas para lograr hacer que un cambio que tal vez tardaba media hora, tarde 20 o 15 minutos. Me hizo gracia porque es justamente el caso que tuvimos nosotros. Muy bien. Gracias, Luis, por el aporte. Rosy, ¿usted quiere decir algo? ¿Duda, comentario? No, de mi parte no. Está todo claro y muy aplicable a la vida cotidiana, de hecho. Esa es la idea, de que lo puedan entender mediante una analogía de la vida, que logren asociar el concepto y que nos demos cuenta al final que de alguna manera u otra todos buscamos hacer Kaizen. Lo que pasa es que nos falta en algunos momentos disciplina, constancia, sacrificio, eh, un poco mejor de lectura y entendimiento de lo que nos pasa alrededor, eh, daría como resultado, como esperaría que les haya quedado con la tutoría, que no es necesaria una inversión exhaustiva para tener grandes cambios, sino identificar el problema con las herramientas adecuadas. Ya estamos en la recta final, vamos como a la mitad del camino, pero en la forma de vernos y de interactuar. Esta fue la última tutoría. Eh, Viene una semana de descanso, en el sentido que viene la Semana Santa, y estaremos retomando después de la misma. Eh, Agradecerles por el tiempo, la confianza de estar acá, los comentarios, los aportes, y estoy para servirles y terminar de acompañarles de la mejor forma posible en su proceso de aprendizaje en el campo de la productividad. ¿De acuerdo? Pasen muy, muy buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Gracias, Hasta profe. luego. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches.